Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y bueno, continuando con la parte 2 de este ejercicio relacionado, ¿cierto?, con la siderurgia. Ahora corresponde, ¿cierto?, resolver el inciso C, el cual nos pide, ¿cierto?, el volumen de aire requerido. Bueno, para recordar un poco, ¿cierto?, esa fue la condición final, ¿cierto?, en la cual terminó este video, ¿cierto?, o en su parte número 1, en donde ya habíamos calculado, ¿cierto?, el peso de la mena, ¿cierto?, el peso de la escoria. También habíamos determinado, ¿cierto?, cómo se compone esta escoria. Entonces ahora la pregunta es, por supuesto, dar respuesta a la cantidad de aire que está ingresando, ¿cierto?, en nuestro alto horno. Y específicamente nos preguntan por el volumen de aire requerido. Bueno, según la información que nos están proporcionando, ¿cierto?, los gases de salida de este alto horno son, por supuesto, este monóxido de carbono, este dióxido de carbono, por supuesto, el nitrógeno y el agua, ¿cierto?, en forma de vapor, de gas, ¿cierto? Y otra información relevante es que nos están entregando, ¿cierto?, las partes asociadas, ¿cierto?, entre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Y nos dicen que estos gases transportan 2 partes de monóxido de carbono por cada una parte de dióxido de carbono. Matemáticamente significa lo siguiente, ¿cierto?, que el volumen, ¿cierto?, del monóxido de carbono con respecto, ¿cierto?, al volumen del dióxido de carbono están en una razón de 2:1. Eso significa, ¿cierto?, en forma matemática, esa expresión que nos habla de las partes de monóxido y dióxido de carbono. Entonces acá lo primero, hay que calcular, ¿cierto?, la cantidad de carbono que existe en los gases. Entonces, para realizar este cálculo, por supuesto, tenemos que calcular el carbono de alimentación y el carbono que está en el arradio, ¿cierto? Entonces, el carbono que viene por la alimentación, hay un carbono, ¿cierto?, que viene en el coque, más un carbono que viene por el flux. Entonces, si yo desarrollo esto, ¿cierto?, recordar que el peso del coque corresponde a 900 kilogramos. Luego, ¿cierto?, de estos 900 kilogramos sabemos que hay un 88%, ¿cierto? Y eso nos da como resultado 792 kilogramos. O sea, en el coque existen, ¿cierto?, 792 kilogramos. ¿Ya? Ese porcentaje, ¿cierto?, eso se nos entregó, ¿cierto?, en la información de cómo está constituido, ¿cierto?, este coque. Luego en el flux, ¿cierto?, tengo que calcular lo mismo, ¿cierto?, el carbono que existe por el flux. Y acá sabemos que el carbono que existe en el flux viene formando parte de este carbonato de calcio, ¿cierto?, más también hay un carbono que viene formando parte de este carbonato de magnesio. Por lo tanto, tengo que calcular, ¿cierto?, el carbono que viene por el carbonato de calcio. Y ya sabemos que el peso del flux, ¿cierto?, corresponde a la cuarta parte, ¿cierto?, porque ese es un dato que se entregó, la cuarta parte del peso de la mena alimentada. Entonces, el peso de la mena, que son los 1709.550 kilogramos, multiplicado por un cuarto, ahí, ¿cierto?, estaríamos calculando el peso, ¿cierto?, asociado al flux. Luego corresponde al 96%, porque el 96% del peso del flux, ¿cierto?, es lo que corresponde a este carbonato de calcio. Hasta ahí, ¿cierto?, tengo el peso del peso del carbonato de calcio, ¿cierto? Y luego tengo que establecer la relación entre los pesos atómicos, ¿cierto?, los pesos moleculares, en los cuales, ¿cierto?, por supuesto, analizando la fórmula del carbonato de calcio, solamente existe un solo átomo de carbono, por eso que en el numerador perdón,
está escrito 12.01 y en el denominador está los pesos atómicos de cada elemento que está conformando este compuesto. 40.08 que corresponde al peso atómico del calcio, 12.01 que corresponde al carbono, y finalmente, como existen 3 átomos de oxígeno, por eso que aparece el 16 por 3. Y eso, por supuesto, llevándolo a la calculadora, nos da un valor de 49.232 kilogramos. Entonces hemos calculado, ¿cierto?, el carbono que está aportando el carbonato de calcio. Ahora vamos, ¿cierto?, por el carbono que está aportando este carbonato de magnesio. Y sería lo mismo, ¿cierto? El peso de la mena multiplicado por un cuarto, hasta ahí sería solamente, ¿cierto?, el peso, ¿cierto?, del flux, ¿cierto? Porque nos dicen que el flux corresponde a la cuarta parte del peso de la mena. Luego, una vez que ya hemos calculado, ¿cierto?, este peso del flux, ¿cierto?, como un todo, nos dicen que existe solamente un 2%, ¿cierto?, de carbonato de magnesio. Entonces, hasta ahí tendríamos, ¿cierto?, el peso del carbonato de magnesio que existe, ¿cierto?, en nuestro flux. Y ahora nuevamente la relación de peso atómico, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Como en el carbonato de magnesio existe solamente un átomo de carbono, por eso 12.01 en el numerador, y en el denominador, ¿cierto?, el resto de los pesos atómicos de los elementos que están conformando este carbonato de magnesio. Eso, llevándolo a la calculadora con mucho cuidado, ¿cierto?, nos da un valor de 1.217 kilogramos. Entonces ahora estaríamos en condiciones de calcular el carbono total que existe en el flux, ¿cierto?, que por supuesto sería la suma. Por lo tanto, el carbono en el flux sería igual a 49.232 kilogramos más 1.217 kilogramos, y eso nos da un valor de 50.449 kilogramos. Entonces ya tendríamos, ¿cierto?, el carbono, ¿cierto?, que viene por el flux. Y ya habíamos calculado, ¿cierto?, el carbono que viene por el coque. Entonces podríamos calcular al fin el carbono que viene por la alimentación, ¿cierto?, o el carbono alimentado. Por lo tanto, el carbono de alimentación sería 792 kilogramos, ¿cierto?, más 50.449 kilogramos, ¿cierto? Y eso nos da un valor de 842.449 kilogramos. Entonces ahí ya tenemos, ¿cierto?, el carbono que se alimentó. Ahora fácilmente también podría calcular el carbono que existe en el arrabio, ¿cierto? Entonces, recordad que el peso del arrabio total, ¿cierto?, es de 1000 kilogramos, ¿cierto? Porque nos pidieron que hiciéramos los cálculos con respecto a una tonelada, ¿cierto?, que equivale a 1000 kilogramos. Entonces, ahí está el peso total del arrabio. Y nos dieron también la composición, ¿cierto?, de este arrabio, y específicamente del carbono, ¿cierto? Existe un 3.8%. Entonces ahí está expresado, ¿cierto?, como una fracción. Y eso, al llevarlo a la calculadora, nos da un valor de 38 kilogramos. Entonces ya tenemos el carbono alimentado y tenemos el carbono, ¿cierto?, que se nos va por el arrabio. Por lo tanto, ahora podríamos hacer, ¿cierto?, un sencillo balance de carbono, ¿cierto?, el cual sería el carbono de alimentación, tiene que ser igual al carbono que se va por el arrabio, más el carbono, ¿cierto?, que se va por los gases, ¿cierto? Porque no tengo ningún otro aporte más de carbono, ¿cierto? Porque evidentemente por el aire que se inyecta por ahí no viene carbono. Entonces esas son las únicas entradas y salidas de este carbono. Por lo tanto, que yo puedo despejar, ¿cierto?, el carbono de los gases, y eso sería igual al carbono de alimentación menos el carbono del arrabio. Y ahora si yo reemplazo, ¿cierto?, me resulta que el carbono en los gases va a ser igual a 842.449 kilogramos menos el carbono del arrabio, que nos dio 38 kilogramos, y eso nos da un valor de 804.449 kilogramos. Este es el carbono que existe en los gases de salida, ¿cierto?,
de nuestro alto horno. Ahora que tengo el carbono, ¿cierto?, que existe en estos gases de salida, yo ahora podría calcular, ¿cierto?, la cantidad de monóxido de carbono y de dióxido de carbono, ¿cierto?, por medio, ¿cierto?, de la relación de los volúmenes que nos entregaron, ¿cierto? Entonces, el volumen del monóxido de carbono, ¿cierto?, va a ser igual, ¿cierto?, a el peso del monóxido de carbono, ¿cierto?, multiplicado, ¿cierto?, por esta relación de que yo sé que un mol de monóxido de carbono, por supuesto, tiene una masa asociada, ¿cierto?, a su fórmula, ¿cierto?, del compuesto. Por eso que en el denominador aparece 12.01 más 16, ¿cierto?, porque corresponde a los pesos atómicos de los elementos que están conformando este monóxido de carbono. Lo que estoy haciendo en realidad, ¿cierto?, si alguien se perdió, es que el peso como tal, ¿cierto?, lo estoy llevando a moles. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Pero como el peso del monóxido de carbono aún lo desconozco, por eso lo estoy dejando expresado como W, ¿cierto?, sub CO, ¿ya? Eso es. Entonces, hasta ahí lo tendría en forma de moles, ¿cierto? Y yo sé que todo gas, ¿cierto?, en condiciones estándar, existe una relación, ¿cierto?, química que dice que todo gas, ¿cierto?, en condiciones estándar, o dicho mejor de otra forma, de que un mol de cualquier gas en condiciones estándar tiene un volumen asociado de 22.4 litros. Entonces ahí eso es lo que estoy colocando en esta nueva fracción. Entonces, y también podría hacer lo mismo, ¿cierto?, con el volumen del dióxido de carbono, ¿cierto? Sería igual al peso del dióxido de carbono. Ahora lo voy a llevar a moles, ¿cierto? Es decir, un mol del dióxido de carbono equivale, ¿cierto?, a su respectiva masa molecular, ¿cierto?, del compuesto. Y también los puedo llevar, ¿cierto?, a volumen, ¿cierto?, a través de la relación de que un mol de CO2, ¿cierto?, equivale a 22.4 litros. Perfecto. Ahora, con estas relaciones, ¿cierto?, yo podría despejar perfectamente los pesos de monóxido y de dióxido de carbono. Entonces, si yo hago este arreglo, me quedaría que el peso, ¿cierto?, del monóxido de carbono va a ser igual, ¿cierto?, a esta fracción en la cual, ¿cierto?, solamente estoy despejando, ¿no?, ¿cierto? Y acá podría hacer varias simplificaciones, ¿cierto? Un mol de CO se va con este mol, ¿cierto?, para que quede un poco más ordenado. Y finalmente, ¿cierto?, me quedaría expresado de esa forma. Ahora lo mismo, ¿cierto?, puedo hacer con el peso del dióxido de carbono, ¿cierto? Si yo despejo, ¿cierto?, me queda esta expresión, ¿cierto? Y acá también podría hacer unas simplificaciones, ¿cierto? Ese mol de CO2 se va con este mol de CO2, ¿cierto? Y me queda expresado de esta forma. Ahora, el siguiente paso, ¿cierto? Yo podría plantear ahora un balance, ¿cierto?, de carbono, pero exclusivamente en los gases, ¿cierto? Aprovechando la información que yo ya conozco, ¿cierto? Recordad que hemos encontrado el carbono que existe en los gases, pero ese carbono que existe en los gases, ¿cierto?, está distribuido como monóxido de carbono y como dióxido de carbono. Entonces yo perfectamente podría plantear este humilde balance. Podría decir que el carbono de los gases va a ser igual al carbono que existe en el monóxido de carbono más el carbono que existe en el dióxido de carbono. Un balance humilde, ¿cierto? Y ahora si yo reemplazo, ¿cierto?, perfectamente podría hacer eso. ¿Cómo quedaría la expresión? ¿Cierto? Me voy a retroceder un momento. Ahí está la relación. Dice, el carbono, ¿cierto?,
dice, el carbono en los gases va a ser igual al carbono en el monóxido de carbono más el carbono en el dióxido de carbono. Entonces, si yo reemplazo, ahí está el carbono que existe en los gases, igual, ¿cierto? Sería el peso, ¿cierto? En forma algebraica sería el peso del monóxido de carbono. Y acá, como yo quiero saber el carbono que existe en ese monóxido de carbono, ¿cierto? Entra a reemplazar, ¿cierto? El tema de la relación de los pesos atómicos, ¿cierto? 12.01, ¿cierto? Que corresponde al peso atómico del carbono partido por el peso molecular del monóxido de carbono. Entonces, con esa relación, ¿cierto? Yo estaría sacando el carbono, ¿cierto? Que existe en el monóxido de carbono. Más. Y ahora voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Esta vez con el peso del dióxido de carbono. Y le voy a sacar, ¿cierto? El carbono que existe en ese dióxido de carbono. Y nuevamente por la relación, ¿cierto? De los pesos atómicos, ¿cierto? Que conforman, ¿cierto? Tanto al carbono como al compuesto total. Perfecto. Esto es álgebra, ¿cierto? Ahora, yo podría reemplazar, ¿cierto? Los pesos de ambos gases, ¿cierto? Con las relaciones que ya habíamos encontrado anteriormente. Si yo hago eso, me quedaría de la siguiente forma. 804.449 kilogramos va a ser igual a, ¿cierto? Y esa es la expresión que habíamos encontrado, ¿cierto? Cuando introdujimos los volúmenes, ¿cierto? Y cuando introdujimos también el concepto de que un mol de cualquier gas, ¿cierto? En condiciones estándar, ¿cierto? Tiene un volumen de 22.4 litros. Entonces, ahí está. Esta expresión que acaba de aparecer corresponde, ¿cierto? Exclusivamente al peso del monóxido de carbono. Pero después dice por, ¿cierto? Y por la relación, ¿cierto? De los pesos atómicos, ¿cierto? Más, ahora, el peso del dióxido de carbono. Y eso también lo tenemos, ¿cierto? Expresado en función del volumen. Ahí está. Y luego dice por, y nuevamente por sus respectivos pesos atómicos. Ahí está planteado, ¿cierto? Ahora, para que exista una consistencia de unidades, el lado izquierdo, como está en kilogramos, ¿cierto? Esos 804.449 kilogramos, eso lo voy a dejar expresado en gramos. Y además podría simplificar varias cosas que uno comienza a observar. Entonces, esto lo voy a expresar en gramos, ahí está expresado en gramos. Igual, y acá empieza ya la simplificación, ¿cierto? Observar lo que está ocurriendo, ¿cierto? Se acaba de simplificar, ¿cierto? El tema de los pesos atómicos que se están repitiendo tanto en el numerador como en el denominador. Por eso es que ahora quedó una expresión mucho más agradable. Y lo mismo va a ocurrir, ¿cierto? Con la otra expresión, ¿cierto? La que está más a la derecha. También, ¿cierto? Se van a simplificar los pesos atómicos. Perfecto. Ahora ya tenemos una ecuación que ya se ve un poco más pequeña, pero aún nos falta calcular ambos volúmenes. Entonces ahora recién vamos a ocupar la relación, ¿cierto?, que existe entre el monóxido y el dióxido de carbono. Recordar que ahí está, ¿cierto? Ahí está la relación, ¿cierto?, en la cual digamos, es la razón en la cual existen, ¿cierto?, tanto el volumen del monóxido como el volumen del dióxido de carbono. Entonces, si eso yo lo arreglo, ¿cierto?, me queda expresado de esta forma, que el volumen del monóxido de carbono va a ser igual a 2 veces el volumen del dióxido de carbono. Y ahora eso lo podría reemplazar y fácilmente me va a quedar una ecuación lineal de primer grado, que cualquier persona, ¿cierto?, con un mínimo conocimiento matemático lo puede resolver. Entonces, si yo reemplazo, sería 804.449 gramos igual, y ahora va a aparecer, ¿cierto?, en vez de colocar el volumen de monóxido, debería aparecer 2 veces el volumen del dióxido de carbono, ¿cierto? Ahí está la expresión, más, y eso quedaría expresado de la misma forma, ¿cierto? Y fíjense que ahora nos quedó una humilde ecuación de primer grado en donde la incógnita a despejar y resolver sería el volumen del dióxido de carbono.
despejando el volumen del dióxido de carbono, ¿cierto? Ahí está, despejado, ¿cierto? Por supuesto, esto nos va a quedar en litros, ¿cierto? Si yo hago la simplificación de las respectivas unidades, ¿cierto? Por lo tanto, el valor final sería de 500.129.270 litros. Ese sería el volumen del dióxido de carbono. Y como ya hemos encontrado, ¿cierto?, este volumen del dióxido de carbono, ahora fácilmente puedo calcular el volumen del monóxido de carbono. Y eso sería muy fácil, ¿cierto?, porque sería 2 veces multiplicado, ¿cierto?, por el volumen del dióxido de carbono, que lo acabamos de encontrar. Y eso nos da un valor de 1.258.54 litros. Ahora que tenemos ambos volúmenes, recién estamos en condiciones de calcular, ¿cierto?, el oxígeno que existe en el dióxido de carbono, así como también en el monóxido de carbono. La verdad, este ejercicio muy interesante, porque tiene muchas cosas en las cuales uno aplica, ¿cierto? Bueno, como decía, ahora podemos calcular el oxígeno que existe, ¿cierto?, en el dióxido de carbono, así como en el monóxido. Vamos a comenzar con el oxígeno que existe en el dióxido de carbono. Entonces, vamos a partir del volumen, ¿cierto? Ahí está. Ese volumen, ¿cierto?, corresponde al volumen del dióxido de carbono. Entonces, eso, en primer lugar, ¿cierto?, lo vamos a llevar a moles, ¿cierto?, con la relación de los gases, ¿cierto? Un mol de dióxido de carbono equivale a 22.4 litros. Ahí se van los litros. Ahí tendríamos moles de dióxido de carbono. Ahora, esos moles de dióxido de carbono los vamos a llevar a masa, ¿cierto? Entonces, un mol de CO2, ahí está, ¿cierto?, la cantidad de gramos que corresponden, ¿cierto?, por medio de sus pesos atómicos. Entonces, ahí se van los moles de CO2 y hasta este punto tendríamos gramos de CO2. Ahora voy a calcular la cantidad de oxígeno, ¿cierto?, que existe en esta masa, ¿cierto? Entonces ahora entran a jugar, ¿cierto?, los respectivos pesos atómicos, ¿cierto? Tenemos 2 átomos de oxígeno, por eso que aparece 16 por 2 y dividido por el peso molecular, ¿cierto?, del compuesto. Y ahora podríamos simplificar, ¿cierto? Primero voy a hacer la transformación, luego, como todo esto está en gramos, lo voy a llevar a kilos, ¿cierto? Y acá voy a simplificar ese gramo, ¿cierto?, con ese gramo, ¿cierto? Y finalmente nos quedaría el peso del oxígeno que existe en el dióxido de carbono expresado en kilogramos. Y eso, con mucho cuidado en la calculadora, nos da un valor de 714.470 kilogramos. Y al fin hemos encontrado, ¿cierto?, el oxígeno que existe, ¿cierto?, en este dióxido de carbono. Y lo mismo vamos a hacer, ¿cierto?, con el oxígeno que existe en el monóxido de carbono, ¿cierto? Y vamos a partir, ¿cierto?, del volumen del monóxido de carbono que hemos calculado, ¿cierto? Ahí está el valor, 1.258.54 litros. Primero lo vamos a llevar a moles, ¿cierto? Un mol de monóxido equivale a 22.4 litros. Ahí se van los litros, ya lo tenemos en moles. Ahora esto lo vamos a llevar a masa, ¿cierto? Un mol de monóxido equivale, ¿cierto?, a la suma de los respectivos pesos atómicos, tanto del carbono como del oxígeno, ¿cierto? Ahí se van los moles y hasta este punto tendríamos, ¿cierto?, la masa de monóxido de carbono. Ahora vamos a sacar la masa que corresponde, ¿cierto?, a la del carbono dentro de este monóxido de carbono. Por lo tanto, ahí está, ¿cierto? No, creo que me equivoqué, me refería al oxígeno, porque eso es lo que me interesa, el oxígeno, no el carbono. El oxígeno que existe en el monóxido de carbono. Entonces ahí está, 16 dividido por el peso molecular del monóxido de carbono, ¿cierto? Y por supuesto la conversión final, ¿cierto?, para dejarlo expresado en kilogramos.
Ahí se van esos gramos, ¿cierto? Y finalmente el oxígeno asociado, ¿cierto?, al monóxido de carbono es igual a 714.470 kilogramos, el mismo valor. Perfecto. Entonces ya hemos calculado, ¿cierto?, el oxígeno que existe, ¿cierto?, en ambos gases, ¿cierto? Ahora podemos calcular el oxígeno asociado, ¿cierto?, a los gases del dióxido y al monóxido, ¿cierto? O sea, me refiero básicamente a realizar una suma, ¿cierto? El oxígeno total, ¿cierto?, que existe, ¿cierto?, entre el monóxido, ¿cierto?, y el dióxido. Eso es lo que vamos a calcular ahora, ¿cierto? Al final, una humilde suma. Entonces sería 714.470 kilogramos más el otro oxígeno encontrado. Y eso nos da un valor de 1428.940 kilogramos. Ahí está. Entonces ese es el oxígeno, ¿cierto?, que existe, ¿cierto?, en estos gases, exclusivamente, ¿cierto?, en el dióxido de carbono y en el monóxido. Pero recordar que a nosotros nos están preguntando el volumen de aire que se ingresa al alto horno. Bueno, acá hay varias formas de hacerlo. Yo la verdad, cuando lo analicé, dije, bueno, si yo tengo el oxígeno que corresponde, ¿cierto?, al monóxido y al dióxido de carbono, yo podría hacer una resta, ¿cierto?, de los oxígenos que participaron, ¿cierto?, en las reacciones de descomposición, ¿cierto? Y también podría restarle el oxígeno que participaron, ¿cierto?, en las reacciones de reducción, ¿cierto? Porque tanto en las reacciones de descomposición, ¿cierto?, como en las reacciones, ¿cierto?, de reducción, ahí se generó un oxígeno. Como ya vamos a revisar, ¿cierto?, porque les voy a mostrar las reacciones asociadas. Por ejemplo, cuando ingresa el carbonato, ¿cierto?, de calcio, ¿cierto?, a nuestro alto horno, ahí se genera un gas, ¿cierto?, y ese gas lleva oxígeno. Entonces ese oxígeno no es el oxígeno aportado del aire. Entonces a lo que me refiero es que si nosotros somos capaces de calcular esos oxígenos que no vienen del aire y luego se los resto a este oxígeno que está finalmente formando como los gases de salida, voy a encontrar fácilmente el oxígeno que finalmente viene por el aire. Y calculando el oxígeno del aire ya podemos calcular muy fácil el volumen total del aire. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces como ya les decía, ¿cierto?, vamos a calcular el oxígeno que proviene de las reacciones de descomposición, tanto del carbonato de calcio como también del carbonato de magnesio. Y luego, ¿cierto?, vamos a calcular el oxígeno que se libera producto de las reacciones de reducción. Vamos a comenzar con el carbonato de calcio. Ahí está la reacción química. Y si ustedes observan, ¿cierto?, cuando se descompone este carbonato de calcio, por supuesto se forma este óxido de calcio y se forma este CO2 gas. Y acá viene lo interesante, porque ese oxígeno que está dentro de este gas, del CO2, es el oxígeno que está dentro de estos 1428.940. Pero ya sabemos que este oxígeno no viene del oxígeno alimentado, como aire, ¿cierto? Entonces por eso es que vamos finalmente a hacer esa humilde resta y vamos a encontrar el oxígeno que finalmente viene del aire. Entonces comencemos, ¿cierto? Vamos a calcular el oxígeno, ¿cierto?, que se produjo a partir, ¿cierto?, de esta reacción.
¿Cómo sería? En primer lugar, ¿cierto? Serían los 1709.550 kilogramos, ¿cierto? Por, ¿cierto? Recuerden que ese es el peso de la mena, ¿cierto? Y multiplicado por la cuarta parte, o por un cuarto, ¿cierto? Eso corresponde, ¿cierto? A lo que se está alimentando, ¿cierto? Como el flux, ¿cierto? Ahí está, ahí estaría solamente el peso del flux. Luego, ¿cierto? Por los análisis químicos, ¿cierto? Nos dicen que un 96% corresponde al carbonato de calcio. Entonces, hasta ahí tendría el peso de carbonato de calcio, ¿cierto? En kilogramos, por supuesto. Ahora eso lo voy a llevar a gramos primero, ¿cierto? Simplificamos los kilogramos. Entonces, hasta ahí tendría el peso del carbonato de calcio que ingresó expresado en gramos. Y ahora, antes de digamos, trabajar con la reacción química, tenemos que llevarlo a moles. Entonces lo voy a expresar en moles, este peso de carbonato de calcio. Un mol de carbonato de calcio, ¿cierto? Corresponde, ¿cierto?, a la suma de los pesos atómicos de todos los elementos que conforman este carbonato de calcio. Ahí está el 40.08, que es el calcio, más 12.01, que corresponde al carbono, más 16 por 3, que corresponde, ¿cierto?, a los números de oxígeno, a los átomos de oxígeno que están en la fórmula del carbonato de calcio. Entonces con eso se van los gramos y hasta ahí tendría moles de carbonato de calcio. Y ahora recién puedo entrar a la reacción química. La reacción química nos dice que un mol de carbonato de calcio me está produciendo un mol de dióxido de carbono. Ahí está, ¿cierto? Están en una relación 1:1. Se van los moles de carbonato de calcio y ya tenemos moles de dióxido de carbono. Y ahora estos moles, ¿cierto?, los vamos a llevar a masa, porque sabemos que un mol de dióxido de carbono corresponde, ¿cierto?, a la suma de los respectivos pesos atómicos de los elementos que conforman el dióxido de carbono. Ahí está, ¿cierto? Y finalmente esto nos quedaría expresado, ¿cierto?, en gramos. Y ahora los vamos ¿cierto?, recuerden que ahí tendríamos la masa de... ¿De qué cosa? Tendríamos la masa de dióxido de carbono. Entonces ahora, ¿cierto?, vamos a extraer la masa de oxígeno que existe en este dióxido de carbono. Lo mismo que hemos hecho durante todo el ejercicio, ¿cierto? Por eso que aparece esta relación, ¿cierto? Porque dentro del CO2 tengo 2 átomos de oxígeno, por eso que aparece 16 por 2. Y todo eso dividido, ¿cierto?, por el respectivo peso atómico, ¿cierto?, de los elementos que conforman este compuesto. Entonces ahí, ¿cierto?, ya podría comenzar a simplificar varias cosas. Se va este con este de acá, ¿cierto? Estos pesos, ¿cierto? Y finalmente voy a hacer la conversión, ¿cierto? Porque lo que quiero dejar todo expresado en kilogramos. Se va ese gramo con este gramo, ¿cierto? Y mira, podría también simplificar este 1000 de acá con este 1000 de acá, ¿cierto? Y ahora tranquilamente lo llevamos a la calculadora y nos da un valor de 131.175 kilogramos. O sea, esa es la cantidad de oxígeno que liberó, ¿cierto? O mejor dicho, esa es la cantidad de oxígeno que se encuentra en el dióxido de carbono, producto de la descomposición del carbonato de calcio. Entonces este oxígeno se lo vamos a restar al oxígeno que nos está esperando, ¿cierto? Este 1428.940. Claro, porque al hacer esa diferencia, con todo el otro aporte, ¿cierto?, que vamos a ir calculando, vamos a encontrar muy fácilmente el oxígeno que viene exclusivamente por el aire. Listo, ya cayó uno. Vamos por el segundo. Ahí está otra reacción importante que ocurre, ¿cierto?, la descomposición del carbonato de magnesio. Y básicamente es el mismo cálculo. El oxígeno que va a estar en el dióxido de carbono va a ser igual a el peso de la mena, ¿cierto?, por un cuarto. Ahí tendríamos el peso del flux. Luego, por análisis químico, nos dicen que solamente un 2%
de la masa del flux corresponde al carbonato de magnesio. Luego, ¿cierto? Como es masa, ¿cierto? Lo voy a dejar expresado en gramos, ¿cierto? Ahí se van los kilos. Hasta ahí tendríamos la masa o el peso, ¿cierto? Del carbonato de magnesio, pero expresado en gramos. Ahora lo vamos a llevar a moles. Un mol de carbonato de magnesio equivale, ¿cierto?, a toda esa suma, ¿cierto?, de los elementos que conforman, ¿cierto?, este compuesto. Ahí se van los gramos. Ahí tenemos moles. Y ahora recién estamos en condiciones de utilizar la reacción química que nos dice que un mol de este carbonato de magnesio me produce un mol de dióxido de carbono. Entonces están en una relación de 1 a 1. Ahí se van los moles de carbonato de magnesio. Y ahora tenemos moles de CO2. Y ahora eso lo vamos a llevar a masa. Un mol de CO2. Ahí está la respectiva masa, ¿cierto?, de este compuesto. ¿Ya? Pero a mí me interesa, ¿cierto? Bueno, podemos simplificar los moles de CO2. Ahora tendríamos masa de CO2. De CO2, ¿cierto? Entonces ahora le puedo extraer el oxígeno tranquilamente. En este CO2, yo sé que tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? Dentro de esta suma entre el carbono y el oxígeno, por supuesto el oxígeno multiplicado por 2. Puedo simplificar eso y esto, ¿cierto? Y ahora lo vamos a dejar expresado en kilogramos. Se van los gramos y se van los miles. Y ahora recién podemos hacer el cálculo, ¿cierto? Y nos da un valor de 3.244 kilogramos. Entonces acá tenemos otro oxígeno que proviene, ¿cierto?, del dióxido de carbono, producto de la descomposición del carbonato de magnesio, ¿cierto? Perfecto. Entonces ya hemos encontrado, ¿cierto?, estos oxígenos que no tienen ninguna relación con el oxígeno que está ingresando, ¿cierto?, como parte del aire en nuestro alto horno. Ahora nos corresponde calcular el oxígeno que proviene de las reacciones de reducción, ¿cierto? Recordad que en la mena, ¿cierto?, en la mena, ¿cierto?, en el alto horno, ¿cierto?, está ocurriendo esta reacción, ¿cierto? Cuando entra este óxido de silicio o esta sílice, está reaccionando, ¿cierto?, con el carbono. Y fíjense lo que está generando. Me está generando ese gas, monóxido de carbono. Entonces, también acá hay un oxígeno que no tiene nada que ver con el oxígeno que está entrando al alto horno. Entonces eso lo vamos a calcular. Oxígeno en el monóxido, ¿cómo sería? Va a ser igual, ¿cierto?, en primer lugar, ¿cierto? Mira, fíjate que acá voy a hacer un cambio porque me voy a aprovechar de la química, ¿cierto? Porque en el anterior lo estamos calculando a partir, ¿cierto?, del reactante, ¿cierto? Ahora acá vamos a calcular este monóxido de carbono a partir de uno de los productos. Porque recuerden que ese silicio que aparece, ¿cierto?, en la reacción es el silicio que está en el arrabio. Y nosotros podemos calcular ese silicio, ¿cierto? Si yo tengo la masa de silicio, entonces puedo tranquilamente calcular, gracias a la reacción química, la cantidad de monóxido de carbono que se generó. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta vez nos vamos a aprovechar de los conceptos estiquiométricos, ¿cierto? En vez de calcular a partir de los reactantes, vamos a calcular este monóxido de carbono a partir de un producto generado, que sería en este caso el silicio. Entonces, 1000 kilogramos, que corresponde al peso del arrabio, nos dicen que un 2,1% corresponde al silicio. Ahí está. Ahí tendríamos, ¿cierto?, masa de silicio. Ahora lo vamos a llevar a gramos. Por lo tanto, 1 kilo es igual a 1000 gramos. Simplificamos los kilos. Ahí tendríamos, ¿cierto?, la masa de silicio, pero expresada en gramos. Ahora lo vamos a llevar a moles, ¿cierto? Un mol de silicio es igual a 28.09 gramos. Se van los gramos y ahí tendríamos moles de silicio, ¿cierto? Y
por la reacción química nos dicen que están en una relación 1:2, es decir, por cada 1 mol de silicio se están produciendo 2 moles de monóxido de carbono. Entonces se van estos moles de silicio y ya tenemos moles de monóxido de carbono. Genial esto, la química en acción. Ahora estos moles de monóxido los llevamos a masa, ¿cierto? Sabemos que un mol de monóxido de carbono equivale a la suma de los respectivos pesos atómicos de los elementos que conforman este monóxido de carbono. Ahí se van moles de monóxido de carbono. Ahí tendríamos la masa de monóxido de carbono expresada en gramos, ¿cierto? Ahora podemos fácilmente sacar el oxígeno que existe en esta masa. Ahí está la relación. 16 gramos dividido en 12.01 más 16, ¿cierto? Podríamos simplificar eso y eso, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Lo vamos a transformar nuevamente a kilogramos, ¿cierto? Ahí se va ese gramo con este gramos. Y también podemos simplificar este 1000 con ese 1000 de acá. Perfecto. Por lo tanto, el oxígeno que se encuentra finalmente en el monóxido de carbono, ¿cierto? Producto de la reacción de reducción va a ser igual a 23.923 kilogramos. Entonces este oxígeno también se lo vamos a restar al oxígeno que nos está esperando, ¿cierto? Porque este oxígeno no tiene ninguna relación con el oxígeno que entró en el aire, ¿cierto? Entonces vamos por otra reacción de reducción. Ahí está la reducción, ¿cierto? De este óxido de manganeso, ¿cierto? Que finalmente nos da como resultado manganeso y monóxido de carbono. Ahí está el gas. Entonces vamos a calcular el oxígeno que se encuentra, ¿cierto? En este monóxido de carbono, producto de esta reacción de reducción. Y al igual que el anterior, vamos a partir del arrabio, ¿cierto? Que nos sale mucho más rápido, mucho más fácil. Entonces sería 1000 kilogramos, ¿cierto? Según la información que nos entregaron. Nos dicen que un 0.4% corresponde, ¿cierto? Al manganeso, ¿cierto? Por lo tanto, hasta ahí tendría solamente el peso del manganeso expresado en kilogramos. Ahora lo vamos a llevar a gramos. Ahí está. La conversión ahora está en gramos. Ahora lo vamos a llevar a moles. Ahí está en moles. Un mol de manganeso es igual a 54.94 gramos. Se simplifican los gramos. Ahí está en moles. Ahora nos vamos, ¿cierto? a la reacción química. Nos dicen que un mol de manganeso perdón, es a un mol de monóxido de carbono, ¿cierto? Ahí está. Simplificamos los moles de manganeso y ya tenemos moles de monóxido de carbono producido, ¿cierto? Como gas. Ahora eso lo llevamos a masa. Un mol de monóxido es igual a la suma, ¿cierto? De los pesos atómicos. Ahí tendríamos masa de monóxido de carbono. Ahora podríamos sacar tranquilamente el oxígeno que existe en esa masa de monóxido de carbono. Nuevamente por la relación de los pesos. En el monóxido de carbono solamente existe un átomo de oxígeno dividido, ¿cierto? Por el peso atómico, ¿cierto? De todo el compuesto. Simplificamos eso, ¿cierto? Y ahora lo llevamos a kilogramos, ¿cierto? Y se van los gramos. Simplificamos estos miles y nos da como resultado, ¿cierto? 1.165 kilogramos. Entonces ahí tendríamos otro oxígeno que se está generando producto de estas reacciones de reducción. Vamos por este otro compuesto, ¿cierto? Este óxido de fósforo. Ahí está, ¿cierto? Otra reacción. Y lo mismo, ¿cierto? Vamos a partir del arrabio, ¿cierto? 1000 kilos, ¿cierto? La información que nos entregaron es que existe un 0.9% de fósforo en el arrabio. Luego lo vamos a expresar en gramos, ¿cierto? Historia conocida. Luego lo vamos a expresar, ¿cierto? En moles. Luego vamos a ocupar la relación. Nos dicen que 2 moles de fósforo, ¿cierto? Son producidos, ¿cierto? En equivalencia, ¿cierto? A 5 moles de monóxido de carbono. Se van esos moles, ¿cierto?
y ahí tendríamos moles de monóxido de carbono. Ahora lo llevamos a masa, un mol de monóxido, ahí está la masa asociada, ahí ya tendríamos masa del monóxido de carbono, y ahora le sacamos el oxígeno, ¿cierto? Por la relación de los pesos atómicos, simplificamos y finalmente transformamos a kilogramos. Simplificamos ese 1000 con ese 1000 y ahora estamos en condiciones de llevarlo a la calculadora y nos da un valor de 11.624 kilogramos. Y ahí está el oxígeno que proviene, ¿cierto?, de este monóxido de carbono, producto de la reacción de reducción de este óxido de fósforo, ¿cierto? Perfecto. Ya llevamos, ¿cierto?, 3 aportes. Y ahora nos vamos al oxígeno, ¿cierto?, asociado, ¿cierto?, a la reacción de reducción, ¿cierto?, de la hematita. Ya, yo acá coloqué todas las reacciones que ocurren en el alto horno. Y acá pasa algo bien especial, ¿cierto? Porque uno generalmente trabaja con la reacción global. Pero acá hay que tener cuidado porque la hematita, ¿cierto?, primero pasa, ¿cierto?, a formar la magnetita. Y después de la magnetita, ¿cierto?, se forma esta wustita, este óxido de hierro. Y luego, recién, pasa a hierro, ¿cierto? Y claro, si yo hago la sumatoria de estas 3 reacciones, llego a la reacción global, ¿ya? Entonces acá hay que tener cuidado porque resulta que cuando en la reacción 2, ¿cierto?, cuando se formó este óxido de hierro, luego cuando reacciona con el monóxido de carbono, no todo este óxido de hierro, o dicho de otra forma, no toda esta wustita se transforma en hierro. Hay alguna que no alcanza a reaccionar y termina, ¿cierto?, formando parte de la escoria. Entonces ahí hay un oxígeno, ¿cierto?, que hay que tenerlo presente. O sea, me explico, ¿cierto? Hay un oxígeno que proviene de la hematita, ¿cierto? Y parte de ese oxígeno va a formar, ¿cierto?, finalmente este dióxido de carbono que aparece en la reacción global, ¿cierto?, en la reacción 4. Pero parte de ese oxígeno que viene en la hematita, ¿cierto?, se va a ir, ¿cierto?, finalmente como wustita nueva porque no va a alcanzar a reaccionar y va a terminar en la escoria. Entonces acá hay que tener cuidado, ¿ya? Acá no podríamos calcular, como lo hicimos con los otros compuestos, ¿cierto? No podríamos calcular el oxígeno a partir de la reacción global, ¿cierto? Porque si hiciéramos eso, ¿cierto?, estaríamos omitiendo el oxígeno que no reaccionó, ¿cierto?, con este monóxido de carbono en la reacción número 3, ¿cierto? No estaríamos considerando ese oxígeno. Entonces acá tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Como a mí me interesa solamente el oxígeno, ¿cierto?, que se libera debido a la reacción de reducción, entonces yo tengo que hacer una simple diferencia entre el oxígeno que viene en la hematita menos, ¿cierto?, el oxígeno que se fue a la escoria. Y si yo hago esa resta, voy a poder calcular el oxígeno que finalmente va a estar, ¿cierto?, formando parte de este dióxido de carbono. Entonces esa es la única salvedad que hay que tener, cuidado en esta parte. Con los otros componentes, ¿cierto?, que lo calculamos en forma directa desde la radio, ¿cierto?, ahí no hay problema. Pero acá sí. Ya, aclarado eso, entonces vamos a calcular el oxígeno que viene en la hematita, ¿cierto? Y eso, por supuesto, ahí está el peso de la mena, ¿cierto? Nos dicen que un 78% corresponde, ¿cierto?, a la hematita. Ahí está, peso de la hematita. Y ahora a mí me interesa solamente el oxígeno, así que ahí está la relación, ¿cierto?, con los pesos atómicos. Existen 3 átomos de oxígeno. Eso está en el numerador. Y en el denominador, ¿cierto?, está el peso atómico o el peso molecular completo, ¿cierto?, de esta hematita. Esto, si yo lo llevo a la calculadora con mucho cuidado, ¿cierto?, me da un valor de 400.0
786 kilogramos. Es el oxígeno que está ingresando, ¿cierto?, por la hematita. Ahora voy a ir a buscar el oxígeno, ¿cierto?, que se encuentra en la gustita, ¿cierto?, y que está, por supuesto, en la escoria. Pero ya tenemos trabajo avanzado porque este peso de este óxido de hierro o esta gustita, ¿cierto?, ya lo habíamos calculado ya, ¿cierto? Lo calculamos cuando nos pidieron, ¿cierto?, calcular, ¿cierto?, el peso de todos los componentes de la escoria, y después, ¿cierto?, nos pidieron calcular en forma porcentual cada componente que está formando parte de la escoria. Así que ahí está, ¿ya? Entonces, es el peso del óxido de hierro, ¿cierto?, de la gustita. Entonces, ahí está, 5.999, ¿cierto?, kilogramos. Ese es el peso de la gustita que está en la escoria. Entonces, ahora le vamos a sacar el oxígeno que existe, ¿cierto?, en este compuesto. Y eso es fácil por la relación de los pesos atómicos, ¿cierto? Como existe un solo átomo de oxígeno, por eso aparece el 16, y en el denominador está la suma entre el peso atómico del hierro más el peso atómico del oxígeno. Un cálculo muy sencillo, ahí está, 1.336 kilogramos. Es el oxígeno, ¿cierto?, que terminó, ¿cierto?, en la escoria, ¿cierto? Por lo tanto, ahora si yo hago la diferencia entre el oxígeno que viene por la hematita y le resto este oxígeno que terminó en la escoria, voy a saber finalmente cuánto es el oxígeno que participó en la formación final, ¿cierto?, de el CO2. Así de fácil. Por lo tanto, el oxígeno que proviene de la reducción del hierro, ¿cierto?, y que termina, ¿cierto?, como CO2, va a ser igual a los 400.786 kilogramos, ¿cierto?, menos 1.336 kilogramos, y eso es igual a 399.45 kilogramos. Ahora sí, estamos en condiciones de al fin calcular el peso del oxígeno alimentado al alto horno. Por lo tanto, el oxígeno del aire va a ser igual a 2.428.940 kilogramos. Entonces, el valor que habíamos calculado, que lo dejamos en stand-by, y comenzamos a restar todos los aportes. 131.175 kilogramos menos 3.244 kilogramos menos 23.923 kilogramos menos 1.165 kilogramos menos 11.624 kilogramos menos 399.45 kilogramos, ¿cierto? Por lo tanto, el oxígeno que viene por el aire va a ser igual a 858.359 kilogramos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que comprender muy bien esta parte. O sea, recuerden que habíamos calculado, ¿cierto?, el oxígeno que existe tanto en el monóxido de carbono como en el dióxido de carbono, ¿cierto?, en los gases de salida. Pero en ese oxígeno, ¿cierto?, yo le tengo que restar el oxígeno que está aportando, ¿cierto?, las reacciones de descomposición, y tengo que restarle el oxígeno que está aportando las reacciones de reducción. Entonces esas restas son esos aportes, tanto de las reacciones de descomposición como las reacciones de reducción. Fantástico, hemos encontrado al fin el oxígeno que proviene del aire. Pero a mí me están preguntando el volumen del aire. Pero eso ya es muy fácil, porque para cálculo de ingeniería sabemos que el oxígeno ocupa un porcentaje en peso de 23.3% en el aire, ¿cierto?, como base seca. Entonces, con esta información puedo calcular, ¿cierto?, la masa de aire. Por lo tanto, el peso del aire va a ser igual a 858.359 kilogramos multiplicado, ¿cierto?, por, ahí está la relación, 100% dividido en 23.3%, y eso nos da un valor de 3.683.944 kilogramos. Ese es el peso del aire. Pero me están preguntando el volumen del aire. Entonces vamos a los libros de química, ¿cierto?, y ahí podemos encontrar, ¿cierto?, la densidad del aire, ¿cierto?, en condiciones estándar. Ahí está, 1.28 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, el volumen del aire va a ser igual a
la masa del aire o el peso del aire dividido por su respectiva densidad. Ahí se van los kilogramos y el resultado nos da en metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del aire es igual a 2878.081 metros cúbicos. Y ahí hemos dado respuesta al fin, ¿cierto?, a este inciso C. Bueno, ahora lo que corresponde, ¿cierto?, es actualizar nuestro flowsheet, ¿cierto? Y ahí está. Ahí está el aire que finalmente hemos calculado, ¿cierto? Los 2878.081 metros cúbicos. Perfecto, ahora nos faltaría ver el inciso D, que nos están preguntando, ¿cierto?, por el volumen y la composición porcentual de los gases del alto horno. Bueno, acá ya tenemos parte avanzada, ¿cierto? Porque en el inciso anterior ya habíamos calculado el volumen de dióxido de carbono y de monóxido de carbono, ¿cierto? Esos valores nos habían dado, ¿cierto? Ahí está, 500.129.270 litros, ¿cierto? Eso lo vamos a expresar al tiro en metros cúbicos, ¿ya? Sabiendo de que un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿cierto? Se van los litros y ahí queda más hermoso, ¿cierto? 500.129 metros cúbicos. Y en el caso del volumen del monóxido de carbono también lo habíamos calculado en el inciso anterior, ¿cierto? Ahí está el valor, por supuesto expresado en litros. Lo vamos a pasar a metro cúbico y nos da un valor de 1000.259 metros cúbicos. Entonces eso es lo que ya teníamos bastante avanzado, ¿cierto?, del inciso anterior. Ahora lo que nos faltaría solamente es calcular el volumen de nitrógeno y el de agua, ¿cierto?, que está en los gases de salida. Entonces, otro detalle muy importante, ¿cierto?, que para cálculos de ingeniería con respecto al aire, ¿cierto?, en proporción volumétrica, ¿cierto?, el oxígeno ocupa un volumen de 21% y el nitrógeno de un 79%. Eso es en volumen, ¿cierto? Y recordad que ya en el inciso anterior calculamos el volumen del aire, entonces muy fácil. Por lo tanto, el volumen de nitrógeno, ¿cierto?, que está ingresando en el aire, ¿cierto?, va a ser igual al volumen del aire por el 79%, y ahí está el volumen de nitrógeno que ingresó. Ese volumen de nitrógeno que ingresó, ¿cierto?, no participa dentro de las reacciones, por lo tanto va a ser el mismo volumen que va a estar saliendo en los gases de salida. Así que ya hemos encontrado, ¿cierto?, el volumen del nitrógeno. Y finalmente nos falta calcular el volumen de agua, ¿cierto?, en estos gases de salida. Y va a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Porque el agua que viene en la mena, ¿cierto?, porque esa mena tiene humedad, y también hay agua que viene en el coque. Esta agua, ¿cierto?, tampoco va a participar de las reacciones como tal, ¿cierto? Y esa agua que entró va a ser la misma agua que va a estar saliendo en los gases de salida. Entonces, muy fácil el cálculo. Por lo tanto, el volumen de agua, ¿cierto?, que existe en la mena va a ser igual a, ahí está el peso de la mena multiplicado, ¿cierto?, por, y nos dicen que existe un 5.1% de agua. Entonces ahí tendríamos el peso del agua, ¿cierto? Eso lo vamos a llevar a gramos, ¿cierto? Y ahora este peso de agua, ¿cierto?, esta masa de agua la vamos a transformar en mol. Ahí está, ¿cierto? Un mol es igual a 18 gramos al final, ¿cierto? Ahí se van los gramos. Ahí tendríamos moles de agua. Y ahora estos moles de agua, como sabemos que va a terminar en forma de gas, ¿cierto?, lo vamos a llevar a volumen, ¿cierto?, sabiendo de que un mol de un gas, ¿cierto?, en condiciones estándar, ¿cierto?, tiene un volumen de 22.4 litros. Ahí se van los moles. Y finalmente, ¿cierto?, lo vamos a transformar a metros cúbicos. Ahí se van los litros. Podemos simplificar este 1000. Ahí está, con este 1000. Y nos da un valor de 108.499 metros cúbicos. Ese sería el volumen de agua que estaría aportando la mena y que finalmente se estaría transformando en gas. Pero también tenemos otro volumen de agua que viene por el coque, ¿cierto? Y en el coque sabemos que está ingresando 900 kilogramos, ¿cierto? Y según el dato, posee un 2% de humedad
Ahí tendríamos, ¿cierto?, la masa de agua, ¿cierto? Lo vamos a transformar aquí a gramos, perdón, ¿cierto? Ahí está. Luego, ¿cierto?, lo vamos a llevar a moles. Ahí está. Y luego, como se va a transformar en un gas, ¿cierto?, vamos a ocupar la relación de que un mol es igual a 22.4 litros, ¿cierto? Y finalmente lo vamos a transformar a metros cúbicos. Simplificamos ese 1000 con este 1000 y a la calculadora 22.4 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de agua en los gases va a ser la suma de 108.499 metros cúbicos más 22.4 metros cúbicos. Y eso nos da un valor de 130.899 metros cúbicos. Y ahí hemos encontrado el volumen, ¿cierto?, de todos los gases de salida. Por lo tanto, ahora tenemos que calcular, ¿cierto?, el volumen de, digamos, o sea, ya tenemos todos los volúmenes, entonces ahora tenemos que calcular el volumen total, ¿cierto? Y por supuesto después llevarlo a porcentaje, porque eso es lo que nos están pidiendo, la composición porcentual de estos gases en este alto horno. Por lo tanto, el volumen total de los gases va a ser la suma de todos los volúmenes que hemos encontrado. Y eso a la calculadora nos da un valor de 3.904.971 metros cúbicos. Ahora que tenemos el total de los volúmenes de gases, recién podemos hacer el cálculo de la forma porcentual, volumétrica por supuesto. Por lo tanto, porcentaje del dióxido de carbono va a ser igual al volumen del dióxido de carbono dividido por el volumen total de los gases por 100. Ahí está, un 12.807%. El porcentaje del monóxido de carbono, ¿cierto?, en volumen, va a ser igual al volumen del monóxido de carbono dividido por el volumen total y multiplicado por 100. Eso equivale a un 25.615%. El porcentaje volumétrico, ¿cierto?, del nitrógeno va a ser igual al volumen del nitrógeno y dividido por el volumen total de los gases. Eso nos da un valor de 58.225%. Y finalmente el porcentaje de agua, lo mismo, ¿cierto?, va a ser igual al volumen, ¿cierto?, del agua, ¿cierto?, como gas dividido por el volumen total y multiplicado por 100. Y nos da un valor de 3.352%. Y ahí hemos calculado, ¿cierto?, el inciso D, que creo yo era el más fácil y el más rápido de sacar, de resolver, por supuesto. Ahora podemos actualizar nuestro flowsheet final, ¿cierto? Y ahí está. Ahí estaría, ¿cierto?, todo el ejercicio completo, ¿ya? La verdad, muy interesante este ejercicio, de un nivel de alta complejidad. La verdad estuvo muy interesante, lo disfruté demasiado y creo que era pertinente realizarlo, ¿cierto?, a petición de estos amigos brasileños, ¿cierto?, que me lo habían pedido, ¿ya? Bueno, de hecho yo ya se lo había mandado, pero no en este formato, sino que se lo había mandado resuelto, ¿cierto?, en unas hojas que había hecho, ¿cierto? Pero la verdad me gustó mucho este ejercicio y creo que era necesario compartirlo con todos ustedes. Bueno, como siempre, les dejo mi correo para cualquier crítica, ¿cierto?, alguna sugerencia, opiniones, ¿cierto? Todo en mejora de este canal. Y creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau.